Que el Señor les bendiga a todos en esta noche. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor y a un discipulado más de la serie ¿Quién es Jesús? Y queremos ir avanzando en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar hablando de lo que hablamos la semana pasada, pero un pequeño resumen o recapitulación. La semana pasada, el día miércoles, hablamos acerca de la humanidad de Jesús, especialmente de su nacimiento. Shkabih, Parubiri, Jesús, Achkemo, Shalesh, Shkaih, que Shalesh, Patinamit, Belén y Shkojerute, pero Rutata, Chintari, Juntaminek, más Cojeta, sino que Shkaih, que Hari Espíritu Santo, Shpon, Pariri, María, Chin Shukul Bachir, Akwashri María, Chirupan, y Marini Ishkeri, Jesús Hun, Lokolech, Akwash, Toxalesh, Rimanek, Rimistahun, Rumak, Rubanum. Y dijimos muchas cosas de las cosas importantes, porque nosotros enfatizamos el nacimiento de Jesús por varias razones. También ya hablamos para cumplirse las profecías de Génesis 3:15, y hablamos también que en el tiempo de Dios Él había establecido de que la salvación iba a venir por medio de la simiente de la mujer. Hablamos de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Hablamos también que cuando Cristo vino a nacer acá en la tierra, tenía las dos naturalezas, la humana y la celestial. Muy bien, entonces también hablamos otras cosas, y nosotros en esta noche pues queremos seguir hablando del nacimiento de Jesús, pero haciéndonos una pregunta. Y esta es una pregunta que tal vez en algún punto de nuestra fe cristiana nos la van a hacer las personas que no conocen a Jesús, o que simplemente no creen en Dios. Y nos harán una pregunta de esta manera: ¿por qué Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de parte de María? Achquero Mari Jesús ma su kenta kangri la naturaleza ahmak richini María, porque el Nuevo Testamento dice que Jesús fue un ser libre de pecado. Nosotros, cuando venimos a nacer aquí en la tierra, por tan bonitos que seamos, por tan canchitos, ojitos azules, arcos que tengamos, nacemos en la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros papás. Mas que roch yalamok mesh bochtun sarko pakavech yalamok. Eso no nos exime de que nosotros no tengamos pecado. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores, y no hay ningún ser en esta tierra que no tenga esa naturaleza pecaminosa, excepto Jesús. Oigan esto, pues, excepto Jesús. Pero hay algunas doctrinas que se han levantado de parte de la religión. Obviamente hay muchas personas que no van a creer que solamente Jesús
tiene esa naturaleza de intachable por el pecado, porque según la tradición religiosa dice que también María era un ser era una mujer inmaculada. En diciembre de 1854 hubo un papa llamado Pío IX, si no estoy mal. Él es el que en 1854, miren pues estamos hablando de hace 200 años más o menos, que este señor dijo que la Virgen María, desde su concepción, dice, también fue libre del pecado original. O sea, a eso se le conoce como la Inmaculada Concepción. Yo no sabía mucho de esta doctrina hasta que profundicé un poco. Siempre creí que la Inmaculada Concepción se refería a Jesús, como la Biblia lo enseña, pero no con tal de que las personas tengan establecer ese dogma de la tradición. Vino este cura, este papa, y dijo que en 1854 dijo que María también había sido concebida a la manera que fue concebido Jesús en el vientre de María. Eso quiere decir que por eso es que María no heredó, Jesús no heredó el pecado en María, porque María no tenía pecado. Así lo definen ellos, pero déjenme decirles que la Biblia no dice eso. Nosotros ponemos a la palabra de Dios en primer lugar y creemos lo que la Biblia dice. Entonces, no tenemos nada, por lo menos yo no tengo nada en contra de la Virgen María. Ella sinceramente fue un ser muy privilegiado de parte de Dios, porque imagínense, hermano, María fue la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero hasta ahí queda. María fue alguien que tomó fue un vaso muy útil de parte, tomado por Dios, y fue escogida por Dios, pero ahí dice la Biblia nada más, no dice nada de que ella, al igual que Jesús, había sido concebida por el Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Este señor Pío IX, eso es lo que proclamó. Dijo que ella, pues, en el momento de su concepción, fue preservada, libre del pecado original, dice. Algo que la Biblia no dice. Inclusive la Virgen María dice en una de las alabanzas que ella profesa, que habla en el Evangelio de Lucas, dice: mi corazón se regocija en el Dios mi Salvador, dice. O sea, hasta ella reconocía que necesitaba a Jesús para poder ser salva. O sea, eso es lo que la Biblia nos muestra hasta acá. Entonces, pero eso no nos quita que nosotros tengamos y sigamos teniendo este problema. Pero lo que decimos es que el Nuevo Testamento honra a María, ¿sí? Como una persona a quien Dios le concedió un gran favor. Para eso vamos a ir a la Biblia en esta noche. Vamos a ir tomando pasajes, por favor. El primer pasaje que vamos a ir tomando hoy es Lucas 1, capítulo 1, versículo 30.
Aquí tengo la versión en cachiquel y lo voy a usar una vez más. Yo sé que hay muchas personas que siguen estos videos y vamos a leerlo en cachiquel. Dice acá: Hatokri ri ángel shubir chare María matashibir abi, porque ko riru favor y Dios pa abi. Oiga esto, ¿qué fue lo que Dios le dijo ahí a María? Que no se asuste. Matashibir abi, ella ni siquiera sabía de lo que estaba en los planes del Señor, y ella ni siquiera le pasaba por la mente. En ese momento, hasta ese momento, no sabía de que ella iba a ser el vaso utilizado por el Señor para que pudiera concebir al Hijo de Dios. Imagínense eso, hermano. Entonces miramos esto, que María fue un vaso muy útil, y miramos acá que le fue concedido el favor. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Eso lo dice la Biblia. Eso nosotros no lo vamos a poder, y ni siquiera, que Dios nos guarde de decir, o tener algo en contra de esta mujer, no. Mucha gente piensa que nosotros tenemos algo en contra de María, y no es así, pues. Nada. Pero tampoco le vamos a dar una honra que ella no se merece, porque la Biblia no lo dice, pues. Entonces, ella sí fue alguien muy favorecida de parte de Dios. O sea, shukur y favor y Dios en una manera grande. Dice en el versículo 42, ¿alguien me lo puede leer? 1:42, por favor. Bueno, aquí está la voz de Elizabeth, ¿sí? Elizabeth es una pariente de María, y cuando vio a María le dijo de esta manera: Jato Kriri Elizabeth Kafchal y queréis subir charer y María quien jaberlo a y cajali shoki y quien jaberlo lo irri a Dalesh. O sea, en español, ¿qué dice? Muy favorecida fuiste, ¿verdad? ¿Qué dice la versión tuya, Olimpia? Bendita tú entre las mujeres, bienaventurada tú, favorecida tú. Vaya. Díganme ustedes, hermanos, en esta noche, ¿habrá alguien más que ha tenido ese favor de Dios, de parte de Dios? No ha habido otra mujer utilizada por Dios de esa manera como fue utilizada María. Amén. Amén. Hasta ahí queda eso, nada más. Porque la Biblia no dice, miren, que tenemos que aquí, que tenemos que tantas cosas, tantos dogmas que se han metido la religiosidad en cuanto a querer elevar a esta mujer al nivel de Jesucristo, a nivel del Padre o a nivel del Espíritu Santo, que esto no es posible, pues. En primer lugar, María siempre fue una persona humana. Dios tuvo que utilizar una mujer de la naturaleza de nosotros, humana, para poder engendrar a su Hijo y que viniera a nacer en esta tierra tal y como nosotros lo conocemos hoy en día. Pero eso no dice que María haya sido Dios antes o después, no lo dice. En cambio de Jesús dice que Él existía antes de la creación. Tal vez esto es muy... me siento un poquito incómodo hablarlo, pero debemos de saberlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene... que va a demandar tal vez de nosotros
una razón, ¿verdad? Y nosotros tenemos que con mansedumbre hablarles a las personas por qué nosotros no creemos en la Virgen María, pues. Porque en ninguna parte de la Biblia nos dice que nosotros debemos de adorar o alabar a María. Antes bien nos invita a que le demos la honra, la gloria y la alabanza a Jesucristo el Señor. Entonces, pero estas expresiones que encontramos en Lucas nos habla entonces, hermano, es cierto, fue un gran favor que Dios hizo para que esta mujer pudiera ser la mamá de Jesús en la carne. Entonces, queremos decir que la Inmaculada Concepción de María, como lo dice Papa Pío IX, no lo avala las Escrituras. Por ende, nosotros los cristianos no lo aceptamos. Amén, porque es un dogma eclesiástico nada más de la religión. Entonces nosotros nos basamos en los 66 libros de la Biblia, y los libros de la Biblia, de los 66 libros, en ninguna parte habla de eso. Antes bien, miramos que María también tuvo papás humanos. Sí, es cierto que hubo una preservación, que de alguna manera Dios preservó ese ser en el vientre de María, y María no puso en Jesús el gen del pecado, no lo puso. Pero esa es una obra del Espíritu Santo, que ni siquiera María pudo heredarle a Jesús la pecaminosidad. Por eso la Biblia dice que Jesús, cuando vino a nacer, fue un santo ser. ¿Qué quiere decir santo? Santo quiere decir libre de pecado, libre de pecaminosidad. Él, cuando nació como un bebé, no heredó el pecado de Adán como nosotros lo heredamos. De una manera Dios preservó a Jesús en el vientre de María, y ese Jesucito que nació en Belén fue un ser completamente santo. ¿Por qué decimos eso? Porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecador, dicen algunos, ¿verdad? Le puso en él, le hizo pecado, dice literalmente. Pero cuando le hizo pecador no quiere decir que él pecó, no. En él cargó el pecado de nosotros. Él sí era puro, pero llevó nuestros pecados. O sea, la Biblia manifiesta de la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo en su estado humano, no digamos en su estado de Dios, ¿verdad? En su estado humano, Él no fue 95% santo, no, o un 80% santo. Él fue 100% santo. ¿Entienden eso? ¿Verdad? Entonces, Maromata Shalesh Paru Chirupán mi María, Maromata Riri Ajao Jesús Shoptahun Ahmak Nak, o Shukulbachirta Rimak Rirute Nak. De una manera milagrosa, Maquetamán Taró, pero Dios Sire Tamán, Shuem preservar Lucas Lengri Chotiacuach, Chirupán mi María, y María Mashukazachta, de naturaleza de pecado, Chareri, de que Kazakari Katek Katatacha Keroch, Mariroch, más que los chulos, los bonitos, con Sotetaka, con Shalesh, pero Moquén me he hecho, le chuechi lo chuleo, chiquero más, porque lo marimac, copa cuerpo, copa cacaslen.
Pero de Jesús manej maquerita, achescaí para una predicación hace como 4 domingos o 5 domingos en el Chivá, que a tocar Jesús, dija a toxquencho cruz, dija no ir chupani capítulo 17 del Evangelio de Juan. A mí nadie me quita la vida. O sea, el pecado no tiene poder sobre mí. En otras palabras, Satanás no tiene poder sobre mí. Él, Sirija, Shirajotas Kase, Humul Chiracho Eliochulef, Shikertas Kase, porque Rija maneja contaminación de pecado, Shukwaj para el cuerpo. Marino y Rija, yo pongo mi vida, Toxquencho Cruz, Rija, más cantar y lucaslen, más machtar y lucaslen, sino que no hay Rija, Digin ni Yari no caslen. O cheer con un poder, o chujapa no ja, chin ni Yari no caslen, peiquecherish, y coch con chujapa no ja, coch con un poder, chin ni becastech, pech, kikajaria ni maí, y ni tencho pei no caslen. O sea, él es alguien que, él es la misma vida, pues. Él es la misma vida, a él nadie lo podía matar. Pero él, porque tenía que venir a cumplir esa función de cordero, como lo decíamos el domingo, como que tenía que cumplir la función del Cristo en favor de nosotros, como nuestro sustituto, él tuvo que morir. Pero él, si hubiera querido no morir, no muere. Pero él había definido el plan con el Padre de venir a dar su vida. Entonces él dice, voy a dar mi vida y la vuelvo a tomar. Eso es algo maravilloso, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué nos vamos hasta ahí? Porque de una u otra manera fue preservada la vida de Jesús en una santidad perfecta en el vientre de su madre María. Pero eso no quiere decir que María haya sido también de esa naturaleza, porque la Biblia no lo dice. Y el dogma religioso dice eso, pues, de que igualmente los papás de María fueron santos, y por eso es que María era inmaculada en su concepción, y tantas cosas, pero eso no lo dice la palabra. Pero vamos un poquito más acá. Queremos pasar a otro punto. Ya vimos a cuestiones acerca del nacimiento. Estamos viendo la parte humana, la personalidad humana de nuestro Señor. Y hoy, en esta noche, también quiero decirles que el testimonio de las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesús tuvo un cuerpo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que Él también fue débil y tuvo sus limitaciones mientras estuvo en este cuerpo humano. Cuando Él tuvo un cuerpo antes de que muriera en la cruz del Calvario, Él sí era alguien que tenía sus limitaciones, se cansaba, tenía sed, sentía hambre, sentía cansancio, quería dormir y todo. Entonces vamos a ir versículo por versículo para ver esas limitaciones a que Él fue sometido cuando estuvo aquí en la tierra antes de su glorificación. Miren pues lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 versículo 40. Ahorita sí, un poquito más adelante, por favor. 2:40 de Lucas, por favor, que se les quede, hermanos, porque esto es muy importante para nuestra fe. Estamos sabiendo la humanidad de Cristo. Dice en el español, dice la Dios habla hoy, y el niño crecía y se hacía más fuerte y estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. En nuestra lengua cachiquel dice de esta manera:
riacual, panet, ruquillic, rupalen, y ruchuca, chuca, indicojepe más nojimel paránima, y dir favor Dios o parví. Oiga eso, hermano. ¿Qué quiere decir entonces esta palabra que dice acá? El riacual, panet, ruquillic, rupalen. O sea, Jesús vino a nacer como un bebecito. ¿Cómo es que crecen los bebés, Isabel? ¿Ah? Rápido crecen. Pero ¿será que ya los niños, los bebés ya caminan cuando nacen? No. ¿A los cuántos años, a los cuántos meses caminó la Cecia? Vamos a ver. 1 año y medio. Año y medio. Habían pasado 18 meses y esta patoja no caminaba todavía. ¿Ya? ¿Y a los cuántos años habló? A los 2 años. Vaya, ahorita ya no para de hablar. No, bueno, pero ella va creciendo en sabiduría también. ¿Qué grado está Cecia ahorita? Segundo. ¿Qué sabe hacer ya ella? ¿Ya sabe leer? Sí. Ah, sí, muy bien. Sé cocinar. Sabe cocinar, wow. Imagínense eso. Entonces el sábado va a cocinar ella. Bueno, con eso solo estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, hermanos, de que así como pasa con los niños, que uno los disfruta cuando van creciendo hasta que lleguen a una etapa de jóvenes, ¿verdad? Hasta ahí ya como que dejan de crecer, pero siguen creciendo en sabiduría, si siguen estudiando, si siguen leyendo la Biblia, van a ir creciendo en conocimiento y todo, crecen físicamente y también crecen en conocimiento. Y oiga lo que dice la palabra acá. Y el niño crecía y se fortalecía, dice la palabra, y progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. O sea, él igual que todos los niños, creció de la misma manera. Eso quiere decir de que él nació siendo un bebecito chiquito. Hasta eso se limitó. Imagínense, hermano, lo que dice Hebreos, ¿va? Hebreos dice que Él es el creador, el autor de la creación, el agente. Dice que por medio de Él se sostiene todas las cosas cuanto existen, hermano. Imagínense, ahorita ese Dios que sostiene todas las cosas, las potencias en los cielos, viene a nacer en un cuerpito humano. Y todavía va creciendo. Y ese es el testimonio que da la Biblia. Entonces, queremos decir entonces, ¿por qué es importante entender esto, hermano? Porque hay mucha gente que dice que Jesús no tuvo un cuerpo humano. Hay mucha gente que dice que Jesús era un fantasma. Hay mucha gente que dice que Jesús no era alguien que era un espíritu nada más, pero la Biblia no dice eso. El testimonio de las Escrituras dice que Él llegó a ser un niño chiquitillo y fue creciendo como los niños normales. Y tuvo que aprender las letras, tuvo que aprender el oficio de su papá, tuvo que aprender las cosas que su papá y su mamá le enseñaban. Por eso la Biblia dice que él iba creciendo en sabiduría y en estatura, dice. Imagínense cuánto creen ustedes que llegó a medir el Señor. Porque aquí habla de estatura y sabiduría. 1.60. 1.70, fuera chapín, tal vez 1.70, los hebreos son más altos, 1.90, 1.80 tal vez, ¿verdad? Ahora hubiera sido, ahora sí hubiera sido Xenacorén 1.50. Puro Oscar. Puro Oscarito, ¿verdad? No. Un saludo para nuestro hermano Oscar acá. Bueno.
pero él no creció en estatura, pero sí en sabiduría. Amén. Bueno, vamos otra vez, un poquito más adelante, Lucas 2:52. ¿Qué dice la palabra ahí? Vamos a ver, alguien que lo pueda leer recio, por favor, pero recio. 2:52 de Lucas, y yo lo leo en cachiquel. Vamos a ver. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Oigan eso. Voy a leerlo cachiquel. Y Jesús anet du kiji kirpalen kerichuka rirunohipar. Y favor nuyari Dios oparubi y divinet kin uts runoh nikitzet. O sea que Dios estaba con él y la gente se admiraba al ver al niño. Hay una historia que Lucas nos narra en una peregrinación que los padres hicieron a Jerusalén a la edad de los 12 años. Dice que Jesús ya era capaz de debatir temas teológicos con los mismos fariseos que estaban en el templo. Estaban ahí los maestros de la ley en el templo y Jesús estaba ahí y sus papás habían regresado de la peregrinación porque ellos tenían que ir por lo menos una vez al año a Jerusalén a rendir culto allá y sus papás ya habían agarrado camino de regreso y no aparecía Jesús a los 12 años. Y dice que sus papás regresaron y lo anduvieron buscando por 3 días. Y a los 3 días lo hallaron sentado entre los doctores de la ley. Él hablándoles y los doctores de la ley hablándoles a él. Imagínense, hermano. Eso era a los 12 años nuestro Señor Jesucristo. Ya era alguien que tenía un conocimiento bastante profundo de la misma palabra de Dios. Igual que los niños de camino de vida. Amén. Igualito. Así los quiero, ¿verdad? Así los vamos a entrenar para que a los 12 años ya sepan defender o dar una razón de la doctrina que nosotros profesamos. Jesús, imagínense qué temas estuvieran ¿qué creen ustedes que estuvieran hablando ahí con los fariseos? O esos doctores, esos grandes hombres que estaban ahí. ¿De qué hablaba Jesús con ellos? La Biblia no lo dice. Pero imagínense, tenía rodeado ahí a Jesús los doctores de la ley. ¿Qué impresión tenían ellos del Señor? Bueno, seguimos un poquito más adelante. O sea, lo que estamos viendo ahorita que nació, pero ahorita creció, está creciendo. Estamos viendo el crecimiento humano del Señor. Uno de los testimonios que da la Biblia también que en su humanidad el Señor Jesús, hermano, Él se cansaba. Amén. Ahorita nosotros nos vamos a la capital, abordamos el bus de las 8 y nos vamos hasta el Trébol. Ahí donde nos vamos, nos montamos en otro bus y no es tan cansado. En los tiempos de Jesús no había ni buses, no había ni luz eléctrica, ni había otros recursos que nosotros contamos. Ellos no tenían teléfono ni nada de eso. Era un tiempo muy distinto al de nosotros. Si ellos tenían que ir a una ciudad, a otra ciudad, ellos tenían que caminar y caminaban mucho. De ir de un lugar de una ciudad a otra, implicaba caminar 15, 20, 25, 30, 40, 50 kilómetros. ¿Se animaría usted, hermano, a caminar de aquí de Xenacoj al Parque Central? Solo hay 40 kilómetros, 45 kilómetros de aquí para allá.
se haría más o menos en un día. Vaya, en un día, caminando tranquilo, ¿sí? Usted puede llegar hasta allá. Lo que no estamos es acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados a eso, ¿va? Pero eso no quiere decir que ellos no se cansaran. Un testimonio de que Jesús, cuando caminaba, se cansaba, está en Juan capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver ese pasaje. La escena es aquí la escena está con la mujer de Samaria, ¿no? No nos interesa ver esa enseñanza con la mujer de Samaria, sino más bien solo el aspecto de lo que dice de Jesús aquí, Juan, ¿qué nos dice de Jesús? En el versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Chirico un pozo rinibish y chimbi Jacob charé. Chuchiri pozo rish suyekari Jesús, porque santienta cosnec lo mari pech lo panumpe paich laek atochri. Bueno, hermano, no por ser Dios no se cansaba. Algunos piensan eso. No, como él era Dios, no se cansaba. Si él caminaba sobre las aguas, si él aquí y allá, tantas cosas que puede decir. No, la Biblia dice que el cuerpo humano de Jesús lo limitaba. Él caminaba. Y una señal de eso es que iba caminando y llegó al pozo de Jacob y se sentó ahí porque se cansó. ¿Qué quiere decir la palabra cansancio? Shkos, anum bebej, anum bejarpepe kilómetros bej, y bejaja un tiempo chirija, shkoska, y hashkaneja chirija. Tsuyeka. Shushlan. ¿Quién necesita descansar? Alguien que está cansado. O sea, en su cuerpo el Señor también se cansaba. Pero fíjense, hermano, que hay un testimonio que también da la Biblia en Mateo capítulo 4, cuando Jesús inicia su ministerio. Dice que él, antes de iniciar su ministerio, se fue al desierto a un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Sí? ¿Será fácil un ayuno de 40 días y 40 noches? No. Dice que a los 40 días después se fue tentado por el diablo y todo, y salió vencedor nuestro Señor. Pero dice que él sintió hambre a los 40 días. ¿Qué quiere decir eso? Que él en su cuerpo humano sentía hambre, aún después de que él resucitó. Fíjense, hermano, que ya tenía el cuerpo así, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. Todavía se comió unos sus pescados, fíjense. El Evangelio de Juan lo dice después de haber resucitado. Que tienen ahí si ha sido chapín, que tienen ahí muchachos, les dijo a los apóstoles, unos pescaditos. Vaya, denme un pedazo. Y se comió un pedazo el Señor, aún estando en ese cuerpo espiritual. Él no resucitó solamente como un espíritu. Pero vamos a esto, en Mateo 4, dice la palabra de Dios allí que cuando Jesús terminó de vencer al diablo con sus propuestas y todo, él dice que vinieron ángeles y lo socorrieron. Fíjense, tuvo hambre, pero dice el versículo 11 que vinieron ángeles a servirle, a ayudarle. Posiblemente algunos comentaristas bíblicos dicen que Jesús en ese momento, él casi no tenía fuerzas, ya estaba, él ya en su cuerpo físico estaba súper agotado y necesitaba que alguien lo ayudara. Entonces vinieron los ángeles y lo fortalecían, lo animaban. Dice el versículo 11 de Mateo. Vamos a leer 4:11 de Mateo para ir poniendo
puntos interesantes a nuestra enseñanza. 4:11 dice acá: y entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle, dice. Jesús y ángeles a pecor y Jesús y dikilich. Achke no es en Davilich un persona, hermanas. Natsuk. Nayaro desayuno, Navilich apú. Na en servir. O sea, el Señor estaba cansado y hubo necesidad de que alguien le sirviera a él. De paso que fueron otras personas que le sirvieron, ¿va? Dice que vinieron ángeles a servirle a nuestro Señor, hermano. ¿Ustedes conocen a los ángeles, no? No. Algún día los vamos a conocer, pero imagínense ahí. Al Señor sí le dieron. O sea, lo sirvieron ángeles, pues. Bueno, vamos un poquito más, ya vamos a ir terminando en esta noche. Estamos viendo la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Fíjense, podemos hablar tantas cosas, tantos aspectos de la vida humana, esta parte humana de Jesús, de sus limitaciones. Muchas veces dice la palabra de Dios también nos enseña de que Jesús, Él muchas veces cuando predicaba se cansaba tanto. Hubo una vez que se cansó y se durmió en el barco. Y vino una gran tempestad y lo tuvieron que despertar los discípulos diciéndole: maestro, ¿no te da pena que estamos pereciendo? Y el Señor solamente calma las aguas y el viento y tranquila las cosas ahí. Pero él estaba tan cansado que durmió, que iba bien dormidito en el barco. ¿Ya? Y podemos ir viendo también en las cuestiones de cuando él ya muere, cuando está muriendo en la cruz. Dice la Biblia que en la escena, cuando él estaba cargando la cruz, ¿qué pasó? Vamos a ver. Dice que era tan pesada esa cruz que él ya no podía. Después de que le dieron latigazos en la espalda, lo maltrataron y todo, él ya, su cuerpo humano se estaba colapsando totalmente. En su humanidad él ya no podía llevar la cruz. Entonces el testimonio que da la Biblia en Lucas 23:6 es que cabalmente iba pasando un hombre llamado Simón de Cirene por ahí. Tal vez ni que haya ni Jesús. Tal vez ni que haya porque acharon ni que haya dirija su cuajija, chin shioshi chirija, cruz chiri Jesús su cuajija. Entonces dice la Biblia que a Simón de Cirene se le dio la cruz para que la llevara, porque Jesús ya no podía. O sea, estamos hablando el lado humano de este Dios que sostiene el mundo y el universo entero. Amén. ¿Cómo puede ser posible, dirán ustedes? La Biblia nos muestra eso, hermano. Esa es la trascendencia del Dios omnipotente en nuestro mundo. ¿Saben por qué vino Jesús aquí a la tierra? Porque y tomó un cuerpo humano, hermano. Porque si no hubiera sido así, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Amén. ¿Sí? Dice que descendió aquí a la tierra para socorrer a la descendencia de Abraham. Somos nosotros. Socorrer, ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Ya? Chinchofrutó. Para venirnos a ayudar, hermano. Imagínense eso, es algo. Pero él le costó, pues, ¿verdad? Humanamente él. ¿Cómo? Si Dios nos hubiera dado ver esa escena, hermano, hace 2000 años. Tal vez nosotros hubiéramos dicho: no puede ser el Dios de la gloria este. ¿Cómo puede ser si ni siquiera se puede levantar ya?
Y eso era lo que en la mente del judío estaba ahí. Por eso es que muchos de ellos tropezaron y dijeron, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el Hijo de Dios. Y su limitación humana, dice, así como dice Isaías, hizo que muchos no lo desearan, porque su aspecto era débil, dice. Tal vez nosotros, hermanos, si hubiera estado Jesús en nuestro tiempo, nosotros también tal vez no hubiéramos creído en Él. Pero bendito sea Dios, hermano. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos las Escrituras y nos da las Escrituras una enseñanza, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo físico, hermano, dice, muere en la cruz. Lucas 23:46. Vamos un poquito más allá a Lucas. Es el último pasaje que vamos a ver hoy, ¿sí? Lucas 23:46. Lo voy a leer yo acá. Y Jesús, likin mojero chukai sikin chubishik, natadios pa anihech no espíritus chaje, y a subir querir hashken. ¿Vieron eso? Una vez más, por favor pongan atención. Y Jesús, likin mojero chukai sikin chubishik, natadios pa anihech no espíritu, y a querir subir hashken. En español dice, Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. O sea, ¿qué podemos decir ahí con ese pasaje, hermano? Su cuerpo cesó de tener vida en la cruz del Calvario. ¿Sí? Cesaron sus funciones. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han visto morir a alguien? Cuando está viva una persona, mueve sus ojitos, su boca, te habla. ¿Sí? Pero ¿cómo nos damos cuenta cuando ya está muerta? Ya no habla. Ya no habla. Su corazón ya se enfrió. Se enfría. Chucuchuca, ¿no sé? Hasha. Simplemente ya no funciona nada en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya murió. Eso le pasó al cuerpo de Jesús. Cuando él grita, Señor, oiga lo que dice acá en el versículo 46 acá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Dice. O sea, todavía dijo esas palabras y luego muere. Shkamik, Shken, Rikahaf. Es interesante ver las partes o la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya después del 23:46 miramos también ya la parte de Jesús como Dios, aún en su cuerpo humano. Porque en el capítulo 24, versículo 39, Jesús ya se muestra a sus discípulos, pero ya de una forma resucitada. Con esto terminamos, hermano. 24:39, un poquito más atrás, dice acá,
Miren mis manos y mis pies, yo soy. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Pero lo vamos a leer desde el 36, dice acá, Yatokrejek ahañetahin chutzijoshik, Rishpanatech, Katerubech, Pepeer y Jesús, Pakinikajak y Kere, Lushunakir, Kivech, Shuya, Tikojepe, Iván y Mariuslanein, Duyari Dios. Pero oreje santientas kishibir ki y sach kikush indikinojila chishahun shibine lishukudrich kivech y Jesús shubir chaque achikero mai shibin ibi y achikero mama ni takihta chiyinkes titzetakare noja y rebaken hariyin y Jesús kinitzama y titzeta rish chiketzir ni bieshiva. Porque es un espíritu, manacru cuerpo, y lo paquit, achet, rinditzet, rish, chinochajín, liyin. Después de su muerte, ¿qué? Resucitó. Pero dice la palabra de Dios que no resucitó como un espíritu. Él resucitó con su cuerpo humano. Pero ¿qué decían los discípulos? Los que estaban reunidos de, uy, la un fantasma, un shibinet, la, uy, achek alá. No. Porque nunca habían visto a alguien volver de la muerte, pues. Es más fácil creer que existe la llorona, el cadejo, que el espíritu de un muerto que anda por ahí rondando, que creer en la resurrección. Y en ese tiempo no habían visto que alguien resucitara después de los 4 días, tercer día. Y no sé cuánto tiempo había pasado ahí y Jesús se les presentó a ellos ahí en ese lugar donde estaban. Entonces, lo primero que pensaban ellos es un fantasma. Pero Jesús le dice, no soy un fantasma. Miren, mis manos, cuerpo, tóquenme, tóquenme. Un espíritu no tiene cuerpos, pero yo sí tengo carne y huesos. Pero él ya tenía un cuerpo espiritual ahí. Porque dice la Biblia que en ese cuerpo asciende los cielos también, hermano. O sea, esta es la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Lo vamos a dejar hasta acá en esta hora de la noche. Que Dios les bendiga y oramos.